Aquellas vivencias de las que más gratos recuerdos guardo y que más me ilusionaría compartir, suelen ser las que más se me resisten a la hora de plasmarlas por escrito. Por más que me esfuerce, nunca logro transmitir todas aquellas sensaciones especiales que me produjeron. Aún así, cualquier ocasión que me sirva para hablar de mis abuelos siempre vale la pena, aun cuando las palabras no fluyan como me gustaría. Rememorar sus historias es, en cierta forma, hacerles revivir. La primera imagen que se me dibuja al pensar en mi abuelo Conrado es la de su habitual presencia en el salón de su casa, sentado en uno de aquellos dos sillones verdes de Sky, el transistor a su derecha, al alcance de la mano, y el grave tic-tac del reloj de pared acompañando sus plácidas horas, tan sonoro como invisible a nuestros oídos. No tenía sentido pasar un día con nuestro abuelo sin pedirle que nos contara algún cuento. Lo hizo durante años con mi hermano y conmigo, y seguiría haciéndolo años después con nuestros hermanitos más pequeños, sin que yo me desvinculara nunca, por supuesto, pues prestarle atención era siempre uno de esos mágicos momentos en los que el tiempo se detenía, y era sumamente sencillo dejarse llevar por sus historias, que unas veces eran de ficción, otras de miedo, y otras veces experiencias propias o casos que conoció en su extensa vida. En una ocasión le pedimos que nos contara un cuento de miedo, y mi abuelito, tras cavilar unos segundos, dijo: ¿Un cuento de miedo? Pues mejor que un cuento les voy a contar una historia que le pasó a uno de Petrel hace muchos años. ¿Le pasó de verdad?, preguntamos expectantes. Sí, ya lo creo. ¿Y es de mucho miedo? Pues para ustedes no sé, pero él casi se muere del susto. Y entonces, presurosos a escucharle, guardamos silencio. Nos sentábamos en la alfombra, a sus pies, y él desde su sillón, con el pensamiento vuelto hacia el pasado, carraspeaba un poco antes de empezar a hablar. Debía intuirnos muy atento ya que no podía vernos, pues con los años nuestro abuelito fue perdiendo la vista y progresivamente así, hasta quedar totalmente ciego. Pues esto ocurrió hace mucho tiempo, cuando aún no había electricidad en las casas y la gente se alumbraba por las noches con lámparas de aceite o con algún candil. Fue un domingo de invierno, que uno se llamaba Vicente. Había ido a hacer la visita a la casa de campo de un amigo que estaba lejos del pueblo, por allá, por los Campos Salinas. Había pasado el día con él y con otros invitados que allí estaban. Como al caer el sol se había echado frío, encendieron la chimenea y se arrimaron todos a la lumbre a charlar. Y resulta que estuvieron hablando de muchas cosas. Pero de repente les dio por contar historias de misterio, historias de miedo, así como les gustan a ustedes. Cosas extrañas que le habían pasado alguna vez, los que habían oído por ahí en algún lado. Pese a que ya habían pasado décadas desde la última vez que escuché esta historia, aún la recordaba bien, pero no sabía reproducirla de aquella forma en que lo hacía mi abuelito, tan suya. Transcurriría la anécdota del tal Vicente hablando del miedo que empezó a sentir, a pesar de ser un hombre acostumbrado a vivir solo sin que nada lo amedrantara, pero que, en aquella ocasión, por lo que fuere, se sintió incómodo escuchando a aquella gente. Había oscurecido por completo y pensaba que tendría que volver solo a su casa. Y tanta historia siniestra le había inquietado un poco, por lo que procuró no sugestionarse, pero lo que más le angustiaba era recordar que en el camino de vuelta a casa tendría que pasar necesariamente junto al cementerio.
Estaba muy asustado el Vicente. Solo de pensarlo se le ponían los pelitos de punta. Total que Vicente hacía tiempo que tenía ganas de irse de allí, pero le había entrado tanto miedo que esperó a ver si algún otro se marchaba para no tener que volver solito a casa y que al menos pudiera llegar hasta el pueblo en compañía. Pero así fue que el tiempo pasaba y pasaba y como de allí no se movía nadie y se había hecho muy tarde, se armó de valor para despedirse de todos y por fin marcharse a casa. Después de haber estado arrimado a la luz del fuego, le encontró todo oscuro como boca de lobo. No había salido la luna y se había echado mucho aire que hacía que los árboles se movieran. Así que por poco no se dio la vuelta para meterse en la casa, pero le dio vergüenza de imaginar que se reirían de él. Y no lo pensó más y tiró para el pueblo. Caminó a buen ritmo el Vicente, sin permitirse el pensar demasiado en nada que lo asustara. Estaba concentrado en dar paso tras paso, con la sola idea de llegar cuanto antes a su hogar. Pero al aproximarse al cementerio se tuvo que detener. La visión de las copas de los cipreses como lanzas negras hacia el oscuro cielo y que el viento hacía balancear le aceleró los latidos del corazón. Después a la distancia escuchó el silbar del viento en el denso ramaje de los árboles. Su mente jugó a atormentarle, haciéndole imaginar que eran las voces de los espíritus del camposanto que le llamaban. Ese Vicente. Así que Vicente tuvo que rodear atravesando muchos bancales para no seguir el camino, porque prefirió tardar más en llegar con tal de no pasar por allí. Pero cuando por fin llegó al pueblo y abrió la puerta de su casa, el miedo no se le había pasado. Tan sugestionado estaba que hasta su casa le pareció más silenciosa que de costumbre y sintiéndose como un venadito que hubiera entrado a interrumpir su quietud, se apresuró a encender una lámpara de aceite para dirigirse a su habitación, en donde se encerraría para pasar la noche. Echó el pasador a la puerta y se metió en la cama y se dijo: nada, Vicente, ya ha pasado todo. Ahora a dormir y mañana será otro día. Pero no le resultaba nada fácil relajarse después de lo escuchado aquella tarde y del desasosiego acumulado en el trayecto. Por si fuera poco, en la quietud de la noche le llegaban ruidos de todo tipo que se esforzaban en identificar para despojarlos de su misterio. El sonido del viento en el exterior, los crujidos de las vigas al enfriarse, el de algún cristal que retemblaba en la ventana. Estaba bien cagado el Vicente, mijos. Sin embargo, le llegaba esporádicamente otro sonido que no lograba identificar y que parecía llegar de la planta superior de la casa. Eran unos golpes semejantes a los de unos grandes nudillos golpeando sobre la madera. Llegaban hasta él 3 toques nítidamente, siempre fuerte el primero y más suave los otros 2. Por más que intentó relajarse, no lo conseguía, y cansado de estar pasando tanto miedo, cuando él nunca había sido miedoso por nada, se armó de valor y se decidió a que saldría a averiguar de dónde procedía ese ruido que tanto miedo le estaba dando, que tan miedoso lo ponía. Así que se levantó de la cama, volvió a encender la lámpara, abrió el pasador y se acercó al principio de la escalera que subía al trastero. Escuchó con atención y al poco lo volvió a sentir. Un golpe fuerte, ¡pum!,
¡pum! Y otros más flojos, ¡pum, pum! ¿Quién anda ahí?, gritó Vicente, y como no volvió a escuchar nada, pensó que a lo mejor había un hombre escondido ahí arriba, o un animal que al oírle se había asustado. Pero cuando se iba a volver a la habitación, volvió a escucharlo, ¡pum, pum, pum! Y ya no aguantaba más. Buscó un palo que por allí tenía y tiró para arriba, más rabioso que asustado. Pero, ¡ay! ¡Qué susto tan enorme sintió! Escuchó un golpe más fuerte y después unos pasos de alguien que se le acercaba bajando la escalera hacia él. Y venían muy deprisa. ¡Pam, pam, 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 pam! En ese instante, como es natural, estábamos cautivados a sus pies, hipnotizados por sus palabras, deseando que llegara el desenlace. ¿Y qué era? ¿Qué pasó? Calmados, mijos, calmados. Pues que el susto que se dio ya no se le olvidó en la vida, pero le ayudó a no volver a tenerle miedo a nada nunca más, porque los miedos solo están en nuestra cabeza y hay que aprender a buscarle la lógica. Todo lo que nos parece un misterio siempre, bueno, mijos, casi siempre tienen una explicación. Por las escaleras bajó rodando hasta sus pies un sedazo circular de los que se utilizaban para cribar el grano. Había estado colgado de un largo clavo en la pared y descansaba sobre una ventana cerrada que el viento sacudía desde afuera. El empujón del viento sobre la ventana y la corriente que se filtraba lograba separar el sedazo de la pared para hacerlo volverla contra la ventana duro. ¡Pum! Y rebotaba así como pum, pum. Fue una simple casualidad lo que hizo que, justo en el momento en que el Vicente se decidiera a subir, el sedazo se descolgara finalmente de la pared, golpeando en el suelo y rodando precisamente hacia las escaleras para ir al encuentro con él. A aquellas alturas de la noche, ya ese hombre tenía los rotos huesos. O los huesos rotos, mejor dicho, mijos. Mi hermano Fran, la memoria andante de la familia, cree recordar que el protagonista fue un antepasado de nuestra abuelita Ana, y que tal vez se llamaba Manuel y no Vicente, o el Vicente como le decía mi abuelito. En cualquier caso, la historia y su enseñanza no varían mucho. Imagino que nos despediríamos aquel día de nuestros abuelos, y que cuando el reloj hiciera sonar sus campanadas, Conrado, como siempre, alcanzaría el aparato de radio para escuchar las noticias, que las horas pasarían mansamente, y que en cualquier otra tarde nos oiría llegar para acercarnos a su lado y oírnos decir: abuelito, ¿nos cuentas un cuento? Y él, con esa voz chillona pero hermosa, nos diría: ¿un cuento? ¿Y de qué quieren que les cuente un cuento, mijitos? Mi abuelo murió en 1986, a los 88 años, cuando yo me encontraba lejos de Petrel, haciendo la mili. Nadie me contó cuentos como él lo hacía. La verdad, lo echo mucho de menos. Y bueno, chicos, esta fue la historia de hoy. Espero de verdad les haya gustado. Para mí fue un reto tratar de imitar la voz de un anciano, pero me gustó mucho la historia. De verdad estuvo buenísima. Espero haya sido de su agrado. No olviden recomendar el canal, compartirlo, activar la pinche campanita de notificaciones si mi contenido es de tu agrado. Déjenme saber en los comentarios quiénes de ustedes la pasaron tan bien como yo con mis abuelitos. Esos abuelitos que nos llenan de alegría la vida. Nuestros primeros alcahuetes en comida y en travesuras. Un abrazo para todos, chicos. Que tengan buena noche. Si es que pueden. Bye.